Bien, vamos a resolver la actividad número 18 de la página 67 del libro de física para el primer año de bachillerato. El ejercicio dice una caja baja a velocidad constante. Vamos a poner los datos. Velocidad constante por una superficie inclinada cuyo ángulo es de 14 grados respecto al horizontal. Calcula el coeficiente de rozamiento cinético. Según el ejercicio no nos dan el dato de la masa y por consiguiente pues no tendríamos el peso. Vamos a hacer el gráfico. Aquí tenemos los 14 grados. Tendríamos el eje X, el eje Y. Y aquí tenemos el peso de la caja. A este lado tendremos el peso en Y. A este lado tendremos el peso en X. Y este lado de aquí, en este rectángulo, es el mismo lado de acá. Por consiguiente, aquí tenemos también el peso en X. Y el ángulo es este de acá. Como dice que baja a velocidad constante, entonces así es el movimiento. Como se habla de coeficiente de rozamiento, se hablará de fuerza de rozamiento, la cual es contraria al movimiento. Entonces si el bloque baja, la fuerza de rozamiento se dibuja al lado contrario. Y la superficie, al sostener al bloque, genera una fuerza sobre este, la cual es perpendicular a la superficie inclinada, y esta se le llama la normal. Si este triangulito lo hago más grande, tendremos de esta manera. Lo estoy exagerando un poco, ¿no? Este sería el peso. Aquí serían 14 grados. Este sería el peso en Y. Este sería el peso en X. De aquí vamos a deducir las fórmulas. Si nos ubicamos en los 14 grados, nos ubicamos al frente. Y en este caso el peso en X está al frente del ángulo. Por consiguiente, a este se le considera el cateto opuesto. Y el cateto opuesto trabaja con la función seno. Por consiguiente, el peso en X es igual al peso por el seno de 14 grados. Y el peso en Y forma el ángulo de 14 grados. Por consiguiente, este se le llama cateto adyacente. Y el cateto adyacente trabaja con la función coseno. Entonces el peso en Y es igual al peso por el coseno de 14 grados. Estas fórmulas se deducen del triángulo rectángulo que se forma al descomponer el peso. Ahora, el hecho de que diga que la caja baja a velocidad constante, si la velocidad es constante, por consiguiente, la sumatoria de fuerzas en el eje X y Y van a ser 0. Es decir que también la caja baja en una condición de equilibrio. Por consiguiente, se aplicará la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Primeramente, en el eje Y, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Y de aquí nos fijamos, todas las fuerzas que están hacia arriba son positivas y todas las fuerzas que están hacia abajo son negativas. Despejamos, la normal es igual también al peso en Y. Y sabemos que el peso en Y tiene también esta equivalencia. Entonces vamos a tomarlo en cuenta también. Entonces el peso en Y es igual al peso por el coseno de 14 grados. Es posible que utilicemos esta fórmula o esta fórmula de acá. A continuación realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje X
cuales también son igual a 0. Y en el eje de las X tomamos en cuenta la forma del movimiento. Todas las fuerzas que están en el mismo sentido de movimiento son positivas y todas las fuerzas que están contrarias al sentido de movimiento son negativas. Y aquí esta fuerza de rozamiento pasa al otro lado a sumar, entonces el peso en X es igual a la fuerza de rozamiento, o la fuerza de rozamiento es igual al peso en X. Ahora, independientemente de esta fórmula, de esta expresión que hemos obtenido de este ejercicio, la fuerza de rozamiento también tiene su propia fórmula. Y en este caso también el peso en X tiene esta fórmula de acá, la cual hemos obtenido del ejercicio. Entonces, las equivalencias de cada una las vamos a reemplazar y vamos a hacerla a este lado. Ahora, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Y el peso en X, en este caso como vemos, es igual al peso por el seno de 14 grados. Ahora, la normal. Fijémonos que la normal también tenía dos equivalencias. La normal es igual al peso en Y la normal también es igual al peso por el coseno de 14 grados. Entonces podríamos reemplazar por esta expresión. Entonces vuelvo a copiar el coeficiente de rozamiento por la normal, que en este caso es igual al peso por el coseno de 14 grados. Esto es igual a la expresión de acá, que es el peso por el seno de 14 grados. De aquí despejo el coeficiente de rozamiento y toda esta expresión que está multiplicando pasa a dividir. Por consiguiente, arriba nos quedaría lo que ya está del otro lado, peso por el seno de 14 grados, y pasa a dividir peso por el coseno de 14 grados. Se simplifica el peso y el coeficiente de rozamiento cinético es igual al seno de 14 grados sobre el coseno de 14 grados. Y calculamos. Seno de 14 dividido por el coseno de 14 nos da un valor de 0.249 y ese es todo el ejercicio.